conocer la anatomía en vista de el tipo de irrigación que tenemos en nuestra articulación coxofemoral. Esta pantalla, bueno, se ve un poco borrosa, pero tenemos que es un trastorno de irrigación de la cabeza femoral como tal. Siguiente, doctora. Siguiente. Ahí, Siguiente. ahí. Ajá. Ahí. Ahí. Entonces, ajá, esa es la anatomía. Perfecto. Siguiente. Ajá, en esta estábamos hablando a nivel del compromiso de la línea articular, que es donde vamos a ver realmente el tejido óseo necrótico comprometido. Entonces es importante esta diapositiva, ya que ahí es donde nos tenemos que ubicar a la hora de tener diagnóstico de necrosis vascular de cadera. Es importante conocer la irrigación para poderla sospechar o pensar pues, que va a ocurrir. El siguiente, doctora. Esto es la etiopatogenia, pues ocurre con fracturas de cuello femoral porque hay traumáticas y hay en jóvenes y adultos, en los jóvenes es la enfermedad de Calvé-Pertes y en adultos pues por varias patologías, bien sean sistémicas o traumáticas, como ahí muy bien sale en la lista. Siguiente, doctora. La clínica, bueno, la clínica es muy puntual, el paciente presenta dolor en forma de C a nivel de la ingle, ¿ok? Entonces manifiesta dolor allí en esa zona con claudicación o irradiación a la rodilla, y es importante siempre sospecharla, y más como el antecedente que ya el doctor, el buzo profesional comentó, cuando tenemos estos buzos de profesión, hay que sospechar por el tema de la patología de la burbuja, ¿ok? ¿Dónde se nos ubica? ¿Dónde va a estar? Y esto es, asimismo, necrosis vascular disbárica, tal cual. Exámenes imagenológicos son importantes. Siguiente, doctora. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a la mano. ¿Qué tenemos a la mano y es más práctico, económico, por colocarle una apología, un nombre? Es la radiografía. Una buena radiografía axial y AP de cadera nos va a ayudar a ver los espacios, cómo está el compromiso del espacio coxofemoral a nivel de acetábulo y cabeza femoral. Entonces esto nos ayuda muchísimo para poder orientar al paciente y tener un control y su pronóstico a futuro. Siguiente, doctora. Ajá. Entonces, hay una clasificación la cual se usa mundialmente en traumatología, que es Arlet y Ficat. En estas, pues tenemos desde el 0 hasta 4, teniendo 0, 0 lesión radiológica, así como sale en el dibujo. El siguiente con un pequeño compromiso, como dice, anormalidad o cambios menores, ¿ok? A nivel de la articulación coxofemoral, y así sucesivamente los cambios más importantes y se van subdividiendo, ¿ok? Siguiente. Acá tenemos ejemplos y más de imágenes donde podemos observar la clasificación 0, en qué consiste una radiografía simple o normal, resonancia magnética normal y síntomas clínicos, ninguno. Pero bueno, tenemos que pensar y sospechar ante un dolor de cadera o coxalgia. Etapa 1, entonces ya tenemos la radiografía simple, una osteopenia leve, resonancia magnética, hay edema, se evidencia en la articulación coxofemoral, gamma-grama óseo, aumento de la captación y síntomas clínicos, el dolor típicamente en ingle en forma de C. Ahí tenemos varias imágenes en los estadios propiamente y el compromiso que ocurre a nivel de la articulación coxofemoral, como es el estadio 3, ahí se ve ya radiológicamente, y en la resonancia pues podemos como estudio, podemos decirle un gol estándar para poderlo ubicar en etapas tempranas. Siguiente. Siguiente, doctora. Aquí tenemos también otras imágenes donde vemos el compromiso de estadificación de la articulación coxofemoral. Esto pues ayuda a orientar el diagnóstico. Siguiente, doctora. Entonces, aquí tenemos un cuadro más específico en cuanto a radiología y gammagrafía y la patología que vamos a encontrar imagenológicamente hablando y ahí la ubicación. Siguiente, doctora. El tratamiento, bueno, los tratamientos consisten de ortopédico, farmacológico, biofísico y quirúrgico, porque ocurre pues, en traumatología, esta patología cuando no la diagnosticamos a tiempo, como son en la 1 y la 2, que sería ideal poder captar al paciente en ese momento con cámara hiperbárica o oxigenación para poder prevenir lo que viene a futuro, que es una cirugía, y depende del caso, pues será la magnitud de la cirugía, que puede llegar hasta reemplazo articular total de cadera. Tenemos perforaciones, que es el forán, injerto de peroné vascularizado y otros tratamientos quirúrgicos, osteotomías y la prótesis como tal. Siguiente, doctora. Ahí tienen los otros procedimientos quirúrgicos. En esto consiste todo lo que es la cirugía. Siguiente, doctora. Y bueno,
¿Qué pasa? La necrosis de cadera, también conocida como osteonecrosis femoral, ¿verdad? Vascular de la cabeza femoral, puede ser tratada con oxigenoterapia hiperbárica. La oxigenoterapia que puede ser beneficiosa, ¿por qué? Porque reduce la inflamación, como todos conocemos, mejora oxigenación tisular, estimula la angiogénesis, ayuda a reparar hueso dañado y especialmente en etapas iniciales. O sea, lo ideal es obtener al paciente y, como que digo yo, atraparlo o pensarla en la etapa 1 y 2. Siguiente, doctora. El mecanismo de acción de la cámara de la oxigenación hiperbárica, bueno, como ya lo comentamos, incrementa el aporte de oxígeno al hueso comprometido con normalización bioenergética, modula la osteogénesis al activar las funciones de los osteoclastos y osteoblastos, activa los procesos biosintéticos reparativos que incluyen la angiogénesis capilar, proliferación de fibroblastos y la formación del colágeno. Siguiente. Ajá. Tenemos entonces que la oxigenación hiperbárica es un método terapéutico en el cual produce un aumento del oxígeno en las áreas de hipoxia y necrosis, favoreciendo así la remodelación ósea y la cicatrización, estimulando la angiogénesis. Aquí pues tengo como referencia, como unos antecedentes importantes, el sexto congreso de capítulo americano, el cual se realizó aquí en Venezuela, lo dirigió el doctor Adolfo, participó y presentaron este caso de oxigenación hiperbárica, un método de tratamiento de enfermedades de Calvé-Pertas en niños. Esto es una necrosis vascular, pero en niños puntualmente, y la presentó como están allí todos los presentes en ese trabajo, entre ellos el doctor Castellano, el doctor Morales Cudelo, Junco Sánchez, María Carolina Galvez y así. Hay antecedentes importantes. Siguiente. Entonces, la osteonecrosis de cabeza femoral, también llamada necrosis isquémica, avascular de la cabeza femoral, responsable del 3% de las coxopatías en los adultos, con una incidencia de un caso nuevo por cada 1.000.000 de habitantes por año. Se caracteriza, como ya lo hablamos, interrupción del flujo sanguíneo de la cabeza femoral debido a las lesiones en la microcirculación, importante. Aparece con más frecuencia en varón de 30 a 60 años, edad productiva, es importante tomar en cuenta. Y se puede originar a partir de lesiones traumáticas, como fracturas de acetábulo, cabeza femoral, y no traumáticas, como ya hablamos de las sistémicas, alcoholismo, síndrome de Cushing, hepatopatía, como salen allí hasta el uso de corticosteroides. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos decir? La oxigenación, sabemos ya que es la inhalación intermitente de oxígeno al 100% con una presión atmosférica mucho mayor, y este procedimiento se realiza en una cámara, ¿verdad? Hiperbárica. Entonces, la inspiración de oxígeno a altas presiones aumenta las cantidades del mismo en el plasma cuando lo inhalamos a una presión de 2 a 2,4 atmósferas. Pues el contenido en oxigenación plasmática aumenta de 0 a 0,32 hasta 5,66 volúmenes porcentaje, es lo que plantea Reis en su estudio. Entonces, esto es lo que hace que llegue a ese nivel de microcirculación el oxígeno, mediante el uso de cámara hiperbárica. Siguiente, doctora. Tenemos un porcentaje, los resultados de ciertos estudios de la necrosis aséptica del adulto, donde el 63% fue satisfactorio con el uso de cámara hiperbárica. Ahí lo tenemos, en esa proyección de la gráfica. Siguiente, doctora. Entonces, en el estudio inicial de la osteonecrosis de cabeza femoral se debe a la disminución del flujo sanguíneo, ¿verdad? Por la microcirculación y el aumento del oxígeno en áreas de hipoxia y necrosis, además de aumentar la actividad de la limpieza, remodelación ósea y promueve la síntesis de colágeno, fibroblastos y estimulación de génesis. Como manera de resumen. Siguiente. Doctora, siguiente. Entonces, protocolo de tratamiento, se dice, se aplicarán un total de 35 sesiones distribuidas en un ciclo inicial de 15, seguido 2 ciclos de 10 sesiones con un periodo de descanso de 7 semanas entre los ciclos. El régimen de tratamiento será de 2 ATA durante 60 minutos de isopresión. Puede aplicarse ciclos complementarios con iguales características y la evaluación se realiza con un control imagenológico a la semana número 7, finalizado el tercer ciclo. Ese sería un protocolo a aplicar. Siguiente, doctora. Y como dice la proyección allí, estadios 1 y 2 de FICAT, que eso es importante porque es la manera de prevenirlo. Entonces, tenemos también pues, el metaanálisis utilizado por el doctor Straub de Borac, que al igual del estudio realizado por Smith y colaboradores, que la oxigenación hiperbárica minimiza la formación de nuevas necrosis, incluso es capaz de detener el proceso y revertirlo, a menos en los estadios 1, 2 y 3 de FICAT-Arlet, que es importante que sea esos estadios. Siguiente. Aquí tenemos una toma de lo que sale en el libro de la doctora Nina Subotina, como referencia también aquí, lo que quise traer a cotación porque, bueno, si hay estudios, y vemos el protocolo de Strauss, que ella lo colocan acá mediante gráficas, y los beneficios que hay, como dice aquí, estimulación eléctrica
y osteotomía, y todos tienen la F, que es el último, oxigenación o oxigenoterapia hiperbárica. Ahí está en los casos y cuántos fueron los que se beneficiaron de la oxigenación. Siguiente. Entonces, por tanto, se puede concluir que la oxigenación hiperbárica es un método terapéutico muy útil en el abordaje de la osteonecrosis de cabeza femoral, ya que favorece la neovascularización, remodelación y reducción importante, del edema, con el consiguiente mejoría de dolor y recuperación funcional. Por todo ello, se debe considerar la oxigenación hiperbárica como una opción alternativa a la cirugía para mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente en adultos jóvenes en una edad productiva para su país o para donde se encuentre, aumentando su calidad de vida al mejorar el dolor. Entonces, por ello que se debe, pues, estimular el uso de cámara hiperbárica en estos estadios, más que todo en los servicios de traumatología, como en el cual yo pertenezco y soy adjunto. En mi servicio pertenezco al Hospital Militar Dr. Carlos Albelo, Hospital Universitario en estos momentos. Y pues muchísimas gracias. Adelante, doctora. Siguiente. ¿Por qué? Porque debemos utilizarla, debemos implementarla. Mi servicio, voy a hacer una acotación acá porque yo hice la entrevista en estas semanas, y mis especialistas, por decirlo así, y mis residentes tienen muy poco conocimiento y aplicación de oxigenación hiperbárica en patologías de este tipo. Muchísimas gracias. Siguiente, doctora. Y buenas noches, de verdad, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu intervención. Pues tú hiciste lo que se llama la inauguración de este ciclo de charlas, ponencias. Gracias. La intención es que hablemos de muchos temas relacionados a la oxigenación hiperbárica. Eh, es importante, pues, que en este primer paso de esta gestión, Venezuela, Ecuador y Panamá se van a encargar de hacer lo que son las ponencias, charlas e intervenciones en estos días jueves que nos vamos a meter en sus casas y en sus trabajos para hablar sobre estos temas. Va a estar conmigo por Panamá el doctor Ramiro da Silva, y por Ecuador el doctor Edgar Rodríguez. Vamos a estar encargados de este ciclo de charlas hasta el mes de marzo del 2026. Después entonces vendrán el resto de los países que van a intervenir en esto. Si hay alguna pregunta que quieran hacerle a la doctora Vito, se me olvidó cuando te presenté, Patricia, que eres profesor agregado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y egresada de la maestría, el primer corte de la maestría del Instituto de Posgrado de Ciencia de la Salud de la tan insignia Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la cual fue profesor del área de inmunopatología y aplicaciones clínicas de oxigenación hiperbárica. Entonces, que muchísimas gracias, Patricia, por tu intervención. Vamos a entonces ahora al ciclo de preguntas para ver qué puedes ayudarnos y darnos luz en esta entidad nosológica, Patricia. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Yo tenía un par de comentarios, Adolfo. ¿Me oyen? Sí, Sí. adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Doctor Dacil de Panamá. Bueno, en primer lugar, doctora, felicitarla. Una charla corta, precisa y concisa, ¿no? Gracias. Y sobre todo hacer énfasis en algunas cosas que son muy importantes, porque si nosotros buscamos, si bien es cierto que sabemos que el oxígeno hiperbárico en esta patología es una de las pocas cosas que podemos hacer en estos pacientes, aparte, antes de llegar a un reemplazo. También es cierto que, pues, se piensa en el uso de la cámara cuando el paciente generalmente ya está en fase 3 y 4. Entonces, eso limita la efectividad del tratamiento, como muchas veces ocurre. Generalmente esto cuando tiene yo diría que